En esta oportunidad vamos a hablar de un libro de Clifford Simak llamado Ciudad. Bienvenidos por visitar la Liga del Misterio. En esta sección que denominamos libros, vamos a analizar y vamos a recomendar el libro Ciudad de Clifford Simak. Es un libro bastante viejo de ciencia ficción, denominado de ciencia ficción. Clifford Simak es contemporáneo de Ray Bradbury y de Asimov. Este libro de ciencia ficción pertenece al género que es un poco más de, no de ciencia ficción pura y dura, como otros libros, donde hay una ciencia ficción más dura, una ciencia ficción más estricta, sino que es un libro de ciencia ficción un poco más fantasiosa. El libro básicamente es un libro hermoso, empieza contando que están cuatro perros reunidos alrededor de una fogata en un edificio abandonado, cuatro cachorros de perros en una fogata, y uno le pregunta al otro si había escuchado hablar de los humanos, si había escuchado hablar de los humanos. Los humanos llevaban 10.000 años desaparecidos de la faz de la Tierra, 10.000 años desaparecidos de toda ciudad. Y había quedado como legado de los seres humanos las ciudades. Lo habían legado los perros, que habían hecho un salto evolutivo en inteligencia y habían heredado la Tierra. Seguían siendo perros, se movían en cuatro patas, pero tenían como una especie de telepatía que le permitía comunicarse entre ellos. Recordaban al ser humano más como un mito, como un ser mitológico que no sabían bien si había existido o no. Los seres humanos a los perros era lo que las sirenas u otros seres mitológicos es a los humanos hoy. Se habían perdido en el tiempo, en la neblina del tiempo. Y en esta neblina del tiempo el ser humano no sabían si era una persona, si era real o no. Tampoco sabían muy bien los perros que vivían en estas ciudades abandonadas para qué estaban ahí esas ciudades, para qué estas ciudades, para qué servían, no sabían para qué servían o qué utilidad podían tener a esos seres extraños llamados humanos. Pero lo recordaban con cariño, con añoranza al ser humano. Lo recordaban como un amigo de ellos. Pero habían perdido el registro histórico y no sabían muy bien si estos humanos eran reales o no. El libro se llama Ciudad justamente por esto, porque la ciudad queda como legado de los humanos, estas construcciones, estas ciudades abandonadas, que me hace recordar, y lo quiero mencionar, a lo que se está viviendo hoy con la pandemia, en los primeros días de la pandemia, las primeras semanas de la pandemia, donde caminábamos por las ciudades, a mí en mi ciudad, acá Bariloche y en otras ciudades, y veíamos ciudades abandonadas, veíamos ciudades vacías en días de semana donde sabía estar llena de gente, sabía estar con mucha gente y de repente por la pandemia y por la cuarentena veíamos ciudades vacías. Y uno que había leído este libro recordaba justamente esas páginas donde se mencionaba estas ciudades abandonadas, vacías. Se explica en el libro mucho más adelante, y esto es un spoiler, eh, se explica el destino de los humanos, por qué los humanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Y la explicación que da Simax, Clifford Simax, es diferente a todas las otras que por ahí andan polulando en los diferentes relatos de ciencia ficción o relatos de fantasía o de terror, donde el apocalipsis del ser humano llega de diferentes formas.
tenemos los diferentes apocalipsis del ser humano, donde llega por una inteligencia artificial, por una invasión de los robots, una sublevación de los robots, en algunos casos, eh, en películas como Terminator, en libros como Yo Robot, eh, y en otros tantos libros más, donde los robots son los que se sublevan y logran sacar a los humanos, o como Matrix mismo, digamos que menciona este tema de la sublevación de las máquinas. O en otros libros también, y que también se popularizó mucho, el apocalipsis a través de los zombies, ¿no? Que pasó algo en un determinado momento, un virus, a los humanos, y bueno, se transformaron en zombies. Por ejemplo, tenemos libros como Yo Leyenda, que es un libro y una película, de Walking Dead, eh, y tantos otros libros más que mencionan estos apocalipsis zombies o de origen robótico. Pero acá CIMAC plantea un apocalipsis que no es ninguna de esas, sino que, ¿cómo te puedo decir? Un apocalipsis que digamos que pasa porque el ser humano se cansa de vivir en las ciudades. En un determinado momento el ser humano encuentra la vida en las ciudades tediosa, encuentra la vida en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes metrópolis, como vidas, digamos, que están siempre aceleradas, eh, y deciden, digamos, abandonar las ciudades e irse a vivir a lugares más apartados, eh, no por una enfermedad, ni por un virus, ni por una invasión de nada, sino simplemente porque en un determinado momento el ser humano se cansa de vivir atestados en estas ciudades, de los ruidos, del tránsito, de todo, y se va a vivir al campo. Y de esta forma el ser humano se alejan unos de otros, se van alejando unos de otros, se van apartando unos de otros. Cada vez va habiendo menos nacimientos, y de esa forma va desapareciendo el ser humano. Acá te muestra más que nada este libro, el origen, la explicación que le da al apocalipsis del ser humano, a la desaparición del ser humano, es, digamos, el cansancio que tiene el ser humano de estar unos con otros. Eh, digamos, se dejan de relacionar, algo que también estamos viendo hoy en la cuarentena, ¿no? Algo que también estamos viendo hoy en la cuarentena, de que recomiendan, digamos, que la gente se relacione cada vez menos unos con otros, el famoso quédate en casa, eh, y que va, digamos, justamente, digamos, si no fuera por los medios digitales o por los medios virtuales, habría muy poco contacto o nada entre las personas. Lo que se va también desapareciendo los vínculos y las relaciones entre los seres humanos. Bueno, esta es la explicación que da Clifford Simax de por qué el ser humano desaparece de la faz de la Tierra. Simplemente porque se cansó. Se cansaron primero de vivir unos con otros. El ser humano se dejó de tolerar unos de otros por diferencias religiosas, políticas, y decidió apartarse, vivir en lugares más apartados y más alejados unos de otros, lo que trajo consigo que haya cada vez menos vínculos, relaciones, y también menos nacimientos. Fue bajando la tasa de natalidad y poco a poco el humano fue desapareciendo. Y fueron cada vez quedando menos humanos. De esto pasó 10.000 años, y los que heredaron la Tierra fueron los perros, que fueron adquiriendo una inteligencia evolutiva más grande, pero fueron yendo por otro lado de la civilización diferente al ser humano. Eh, es una novela bella, es una novela hermosa, Ciudad, de Clifford Simax, donde los perros, digamos,
el vínculo, muestra perfectamente el vínculo que hay entre el humano y el perro, este vínculo donde se menciona que viene de la época de las cavernas, donde humanos y perros trabajaban conjuntamente y vivían conjuntamente protegiéndose unos a otros. Y muestra una narrativa donde el perro recuerda con añoranza y con cariño a ese ser mitológico llamado ser humano. Aparecen personajes, algunos personajes que muestran más humanidad que los humanos, como Jenkins, que es un robot mayordomo, que hace como guía de los perros, hace como un tipo de guía espiritual de los perros. Este robot Jenkins es el único que sabe de la existencia de un grupo de seres humanos que lograron sobrevivir y que viven en un lugar apartado de la Tierra. Es el único que recuerda en su mente robótica el recuerdo entre el humano y el perro. Pero no le quiere decir a los perros, digamos, que los humanos eh, habían sido en otro momento, habían compartido un vínculo con el ser humano, tanto humano como perro. Justamente porque no quieren que los perros vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron los humanos. Eh, los errores, digamos, como la guerra, como el enfrentamiento por territorio, religiosos, políticos, étnicos, cosa que los perros no tienen, cosa que los perros en ese sentido no tienen. Es un libro es un libro bastante viejo, escrito por un maestro de la ciencia ficción como Clifford Simax. Muchas veces se menciona en la ciencia ficción Asimov o el mismo Bradbury, pero acá tenemos otro escritor, un gran escritor, con un libro de ciencia ficción, pero no es una ciencia ficción dura, no hay naves espaciales, no hay nada de eso, digamos. Tenemos un libro de ciencia ficción que es una ciencia ficción más light eh, y que es un libro que da ganas de leerlo dos o tres veces más. Eh, es un libro, si bien es de ciencia ficción, muestra mucha aventura, es de mucha reflexión filosófica. Clifford Simac plantea temas filosóficos como la desaparición del ser humano de la Tierra, la relación del ser humano con otras especies, la relación del ser humano con el perro, cómo el ser humano a lo largo de su historia fue cometiendo errores y de la posterior desaparición del ser humano, digamos, no por una guerra, no por una enfermedad, sino simplemente por cansancio, cansancio del ser humano, de vivir cerca del ser humano y digamos cómo fue abandonando las ciudades y paulatinamente fue desapareciendo de una forma no violenta, de una forma lenta, paulatina. Eh, es un libro que tiene unas 500 páginas. Eh, Clifford Simac tiene otros libros también con este tipo de ciencia ficción. Eh, el libro se llama Ciudad y se los recomiendo a todos. Hemos llegado al final de este video y gracias por mirar este video y compartirlo. Gracias.